Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Padres Emprendedores. Mi nombre es Miguel Infoes, aquí estoy con Frank Quesada. Buenas, ¿cómo estamos? Súper bien. Mira la taza que me traigo hoy. You are the best dad. Como hablamos de padres, Sí, soy el mejor padre. el padre Oye, se... Dime, padres dime. emprendedores conciliando la vida personal y profesional para alcanzar el éxito. Buen eslogan, buen eslogan. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema de el no, aprender a decir que no. Porque como emprendedores, y como personas, es que esto vale también para emprendedores y para no emprendedores, queremos estar apagando fuegos y decimos a todo prácticamente que sí. Y antes de empezar con los puntos, quiero contaros una pequeña historia. Bueno, y antes de contaros la pequeña historia, quiero deciros que estáis escuchando este podcast desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, de cualquier plataforma, podéis compartir el podcast por vuestras historias de... Si estáis desde Spotify, mucho mejor porque podéis compartirlo en vuestras historias de Instagram. Y ahí nos mencionáis a Fran como @quesadafran y a mí como @miguelinfoes para que veamos que nos estás escuchando desde el podcast. Y estás desde YouTube, pues ya sabemos, un like al vídeo, suscribiros y activar la campanita para que te avise que todas las semanas subimos un nuevo podcast. Voy a empezar con una historia. Espero que no se enfade una amiga mía porque voy a contar una historia de una amiga mía. Estaba yo un día aquí en casa haciendo... Mientras que no digas el nombre. Bueno, en cuanto diga más o menos la historia vas a ver que es ella. Bueno, entonces estaba aquí en casa haciendo 1000 historias. Pues tengo que hacer esto, lo otro, tal, tal. Y de repente me llaman y me dicen, Miguel, ¿puedes hacer una historia tal, 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 tal? Y yo, sí. Bueno, conclusión, que esa cosa que iba a ser 5 minutos, salgo de casa, cojo el coche, voy a su casa, ta, 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 se me va como 1 hora y algo. Cuando llego a casa, ya estoy, claro, ya voy fatal. Ya no llego. Y ya empiezo yo con la culpa. Claro, porque tenía que haber dicho que no, porque no sé cuánto. Entonces al final acabé sintiéndome yo culpable de eso mismo, de que digo, tenía que haber dicho que no y no hubiera pasado nada, pero por decir a todo que sí, al final no he podido hacer esta cosa. Y ahí empecé a aplicar la técnica de aprender a decir que no. Que esta técnica hay que cogerla bien o sea, hay que puntualizarla bien porque hay gente que la coge como, vale, pues a todo que no. Porque si tú dices a todo que no, también te pueden decir a ti que no. Entonces hay Claro, que... o lo peor de todo, le puedes decir a tu propósito, a tu visión, a tu proyecto que no. Y la cuestión ahí es donde la situación no funciona. Claro, Así claro. que el no, fíjate, hay dos palabras súper claves en la vida que son dos palabras chiquititas, que mueven el mundo. Y las dos palabras chiquititas que mueven el mundo son el sí y el no. Y el tener un expertise en cómo usarlo, en qué cosas hay detrás de todo eso, es genial. Así que me encanta el tema de hoy, ¿eh? El tema de hoy es aprender a decir Pero que decir que no. no. Sí. El primer punto que he traído es que es un derecho. O sea, no estás obligado a decir que no, porque a veces, o sea, decir que sí a todo. A veces nos invitan, yo que sé, a una boda, a una cosa, y dices tú, es que es un familiar, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Pero luego tú, por dentro, estás en tu interior diciendo, es que ahora no tengo dinero para comprarme un traje, ahora tengo que echar gasolina al coche, ahora tengo que ir a tal sitio, ahora tengo que perder un día de trabajo. Es que no me apetecía. Hay veces que es un compromiso que tienes que decir que sí, prácticamente obligatoriamente, pero tenemos que tener claro que no es un derecho que tenemos, que no es una obligación, que no tenemos que decir a todo el mundo que sí ni que no. O sea, tenemos el derecho de decir que no a lo que veamos o que no nos interesa o que no nos sale viable decir que sí en ese momento. Tal cual, tal cual. Mm. Y me parece que eso es súper poderoso. Incluso decías, a veces estamos obligados a decir que sí a algunas cosas. Y yo digo que no estamos obligados a nada, ¿eh? Mm. Pero a nada, ni a decir que sí a nada. Otra cosa es que nosotros mismos elegimos, ¿verdad?, generar ese espacio. Mi punto número 2 tiene que ver con lo que no está en tu lenguaje no existe. Esta es una máxima ontológica dentro del coaching, ¿verdad? Lo que Mm. no está en tu lenguaje no existe. Y nosotros somos seres lingüísticos. Lo que no está en nuestro lenguaje no existe y lo que está en nuestro lenguaje se genera. Aplicándolo al no es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos generar el espacio donde el no y el sí es, como tú bien decías, el derecho que nosotros tenemos a hacernos cargo de, ¿verdad? A vivir una vida responsable, entendiendo responsabilidad como hacerme cargo. Pero hay que ponerlo en el lenguaje, hay que Mm. atreverse a decir no, hay que atreverse a dar ese paso. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, que lo que no está en nuestro lenguaje no existe, pero lo que está en nuestro lenguaje se genera. Por eso es clave que entendamos que muchas de las cosas que queremos lograr en la vida están a un no de distancia.
¿verdad? A no voy a procrastinar, a decirle no a los ladrones de tiempo. Hay muchísimos ladrones de tiempo, ¿eh? A decirle no a ciertos compromisos que nosotros hemos adquirido y que de alguna otra manera pues tenemos que decir que no. Y esto es vital. Así que recuerda esto, lo que no está en tu lenguaje no No existe. existe. Así que empieza a poner en tu lenguaje el no cuando hay que ponerlo. Claro, esto que he comentado está muy bien, el tema de los ladrones de tiempo. Yo estoy leyendo este libro, que es de Vial, en ese Get Things Done, aunque aquí lo han traducido como Organízate con eficacia, ¿vale? Esto es la Biblia, o sea, cualquier cosa que tú veas de productividad, cualquier libro que tú digas, esto me encanta, o sea, nace de aquí, está en la Biblia, de ese método, Ey, ey, las las cinco, 15, las 15 tele- leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell, ¿eh? Este es el que yo estoy Sí. también revisando, Sí. impresionante. Yo he empezado ahora con este, de hecho, prácticamente para Reyes o Papá Noel. Nosotros somos más de Papá Noel. Libros. O sea, he hecho una lista con unos 12 libros y son los que van a venir. Yo soy de los dos, Miguel, así que a mí me puedes regalar de los dos, ¿eh? Mm. En Papá Noel y en Reyes. Yo era más de Reyes, pero claro, viendo que los Reyes llegan y al día siguiente o al siguiente tienen que ir al colegio, prácticamente no disfrutaban. O sea que al final nos hemos vuelto más de Claro que Papá sí, Noel. claro que El sí. tercer punto que traigo es que decir que no tiene consecuencias. Porque, a ver, yo digo tú que no, ya, pero eso tiene una consecuencia y tú tienes que valorar, en el sentido de que cuando le vas a decir a una persona que no, imagínate una persona de poder, tu jefe te dice, tienes que hacer esto, y tú le dices que no, eso va a tener consecuencias. Tú tienes que sopesar la consecuencia que va a tener. Imagínate que te invita a tu hermana para su boda y le dices que no. Pues sabes que si un día te vas a casar, te pueden decir también que no a tu boda. O sea, es que no me voy a decir a la boda de mi hermana. Bueno, ya, pero cuando tú tengas tu boda, tu hermana a lo mejor no es que no le apetezca, es que dice, tú me has hecho un feo, me has dicho que no, y yo tampoco voy a ir. Entonces, esta máxima de es un derecho, tú puedes decir que no a las cosas, pero tienes que ver que tienes consecuencias. Tú tienes que valorar si realmente te compensa a ti decir en un momento sí o un momento que no, ¿vale? Genial. ¿Sabes que eso me recuerda a una historia de mi amigo Bernardo Stamateas? Mm. Animamos también a toda la audiencia, a aquellos que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad? En su franja horaria, allí donde Mm. estés. Qué extraordinario esto de los podcasts, Mm. ¿verdad? De estos vídeos de YouTube también que estamos subiendo, que llegan a todas partes. Ahora, Bernardo Stamateas cuenta una historia muy interesante, ¿no? Y es el papá que va con el niño pues a la tienda de chuches, ¿verdad? Mm. De golosinas, de gominolas. Y entonces el papá le dice, a ver, elige. Piruleta, ¿qué? Elige una cosa. Y entonces el niño Mm. elige la piruleta, ¿no? Entonces dice, venga, va, una piruleta. Y claro, cuando el niño elige una piruleta y le dice sí a la piruleta, le está diciendo no No. al resto de Toda la. chucherías que Claro, hay. claro. De tal manera que cuando sale de la tienda, ¿no? Pues me imagino que el niño va feliz, pero también un poco frustrado, ¿no? Con todo lo que he dejado al lado. Y él nos cuenta la historia, Bernardo, y cuenta esta historia acerca de algo muy interesante, ¿verdad? Y es que cada vez que nosotros elegimos algo, decimos sí a algo, estamos diciendo que no a algo. Ujú. O sea, el no va a estar en nuestras vidas de manera directa o indirecta. Y cada vez que decimos no a algo, lógicamente, pues le estamos diciendo que sí a algo. Y es muy poderoso lo que estás trayendo, porque a mí me parece que el hecho de aprender a relacionarnos con las consecuencias del no, esas consecuencias son claves. Así que bueno, me recordaste esa historia. Y hablando de historias, yo entro con mi punto, el punto número 4, oídos sordos. Oídos sordos. Y cuando hablamos de oídos sordos, déjame contarte esta historia hablando de historias. Bueno, dos ranitas que van caminando tan, y de repente en una de esas, ¡pum!, se caen en un hoyo, pero en un hoyo de estos de 300 metros de profundidad. Así que imagínate, era una Mm. locura. Entonces, las dos ranitas, ay, yo no sé qué vamos a hacer, esto es imposible, no, es muy alto, nunca una ranita saltó 300 metros de altura. Bueno, empiezan las dos a intentar salir y se escucha la algarabía y toda Ranitolandia ¡brum!, aparece al lado del hoyo, ¿no? Y Mm. entonces le empiezan a gritar, no, no lo puedes hacer, es imposible, no va a funcionar, no lo hagas, no, 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 no. Bueno, de tal manera que al final una de las ranitas dice, es verdad, no hay nada que hacer, así que ¡bum!, se da la vuelta y se deja morir. ¡Oh! Mm. En ese momento la otra ranita empieza a saltar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte y termina saliendo. ¡Bum! Y cuando termina saliendo, la gente se acerca y le dice, oye, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, resultóse
que la ranita que salió era sorda. No había escuchado el no de los demás o no había escuchado lo que los demás estaban diciéndole. Es decir, estaba firme en lo que ella quería. En este caso era salir del hoyo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a poner oídos sordos, porque si empezamos a escuchar lo que todo el mundo nos dice, es muy fácil cambiar de opinión. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos para no cambiar de opinión? Esta es la cuestión, o sea, ¿cómo generamos una toma de decisiones tan firme y tan fuerte para no estar cambiando de opinión? Yo conozco gente, Miguel, que hoy su proyecto es A, mañana su proyecto es B, al día siguiente su producto es C, al otro día su no sé qué es Z. Y llega un momento donde hay tantas variables. Llega un momento que se queda sin abecedario. O sea, llega un momento donde no sabe qué hacer. Muy bien, es verdad, se queda sin abecedario, no sabe ni qué hacer. Entonces, el tema es ese, o sea, el tema es estar lo suficientemente convencidos de que nuestro no es no. Y no es no. Y ahora, ¿cómo sabemos que nuestro no es no? Porque tenemos que aprender a hacer oídos sordos a otros, ¿no? Y tenemos que aprender a generar ese. Bueno, ese no es no, ahora lo vemos en el otro punto que me toca, ¿vale? Sí. Pero esa es la idea. Muy importante. Lo que has comentado de Bernardo Samateas, por cierto, yo he pedido un libro de Bernardo, tengo unos cuantos, he pedido el de Nudos Mentales, es el que he pedido para... Yo lo tengo por aquí, ¿eh? Yo lo tengo por aquí. Mientras hablas mientras hablas te lo... Pues lo he pedido para Papá Noel o para Reyes, porque la verdad es que sí que me gusta mucho leer. De hecho, ahora estoy leyendo por la tarde, porque yo suelo leer por la mañana, pero claro, me doy cuenta de que, claro, mis hijos, Nudos Mentales, muy bueno. Pero claro, mis hijos no me ven leer, entonces, claro, ven muchos libros, pero no me ven leer. Entonces, lo bueno, ahora estoy leyendo por la tarde para que ellos me vean leer, entonces ya también nos ponemos a leer, nos ponemos los tres. Ahora también se ha aficionado mi mujer, y entonces nos ponemos media horita, que al final se convierte en 40. El pequeño lee un poquito y a los 5 minutos se ha casado, pero el mayor, o sea, Juan Miguel, que tiene 8 años, se le sube media hora o 40 minutos tranquilamente, ¿eh? Oye, y seguro que para ponerte a leer has tenido que decirle no a otras cosas. A muchas cosas, claro. Y está muy bien, está muy bien. Está muy bien. El quinto punto es: quedas mucho mejor. Quedas mucho mejor, porque cuando tú a todo le dices que sí, sí. Claro, luego llega un momento que dices tú, claro, yo no he analizado, yo he hecho que sí directamente, yo no he hecho ningún análisis. Llega la hora de la hora y digo, es que no puedo, es que no llego. Entonces le dices que no. Entonces, ¿qué haces con la persona? Que la persona ya ha hecho en su mente que tú vas a hacer tal cosa, no la haces. Entonces quedas mal. Cuando tú dices que no, ya la persona, sus expectativas las ha bajado a cero. Si tú luego ves que tienes tiempo y de repente cambias ese no por un sí, claro, subes. Si tú, por ejemplo, dices, ¿me puedes terminar este trabajo hoy a las 10? No, no voy a poder. O sea, es imposible. O sea, si esa persona ya sabe que a las 10 no va a terminar el trabajo, ya sabe que ese trabajo va a estar para mañana. Si tú llegas a las 10 de la mañana con el trabajo terminado, claro, las expectativas, o sea, quedan mucho mejor con la otra persona. Entonces, yo casi todo digo que no, ¿vale? Y luego ya veremos. A ver, también depende, o sea, ¿hay que ir a por los niños al colegio? O sea, no, sí, ¿vale? O sea, ¿hay que hacer la comida? Sí. O sea, ¿hay que grabar el podcast? Sí, ¿vale? Pero a la mayoría de las cosas, Fran me propuso una cosa para el día 13 de domingo y yo le dije, bueno, vamos a verlo, ¿vale? Luego, finalmente acabé diciéndole que sí, ¿vale? Pero primero es como ya veremos. Claro, a lo mejor no es un no rotundo, pero ya veremos. Entonces, y fíjate que esto que estás diciendo es interesante, porque el no al principio le duele a la persona. Es decir, porque la persona viene con expectativa, oye, ¿me ayudas con tal cosa? Oye, ¿podrías hacer tal cosa? Oye, ¿podrías...? Y tú dices, no. O sea, es un dolor al principio, pero es un dolor que después viene con un bocado dulce. ¿Por qué? Porque puede llevarse la sorpresa que tú mismo estás diciendo de que al final ese no se convierta en sí. Pero es muy poderoso lo que dices, porque al final, es decir, al final quedas bien, como bien dices, porque, claro, al no comprometerte con algo que no vas a poder hacer y no fallar, entonces estás funcionando súper, ¿no? Sí, aparte de que quedas mucho mejor, no haces expectativas a la otra persona. Sé que cuando alguien pide cualquier cosa, tú pides un favor, tú pides un préstamo al banco, cualquier cosa que tú pides, tú en tu mente lo que estás pensando es que te van a decir que sí. Nunca piensas que te van a decir que no. Entonces, hay una frase que yo tengo es, el no ya le tengo. Entonces, el no ya le tengo. Entonces, yo ya no voy con expectativas de alguien me dice, bueno, me pueden decir que no, pero me pueden decir que sí. Entonces, ya abro la conversación para esta. Y también darse cuenta de que
cuando tú le dices que no a una persona, la persona se frustra, lo pasa mal, pero eso no es responsabilidad tuya. Joder, es que ahora le he hecho sentir mal y ahora lo va a pasar mal, ya, pero tú no te hagas con esa carga. A veces nos ponemos esa carga encima de los hombros de la otra persona. Perdona, la otra persona, tú no puedes controlar los sentimientos de otra persona, porque entonces, ¿qué haces? Y también tú no puedes quedar bien con todo el mundo. A veces queremos quedar bien con todo el mundo. Hay gente que, o sea, que vas a quedar mal. O sea, hay hater que te van a escribir y te van a decir, ¿qué me estás contando? No somos, no somos un billete de 500 euros, ¿no? Para caerle bien a todo el mundo. Claro, o sea, está claro. O sea, que ese sería el quinto punto, es quedas mucho mejor. Buenísimo, me encanta sobre todo esa parte que dices de no generar esas expectativas. Aparte es súper interesante porque incluso pasa en la situación de yo como padre, ¿cómo le voy a decir no a mi hijo si se piensa que no le voy a querer? Y tenemos que aprender a desmitificar ese tipo de cosas. Es decir, el amor no está simplemente en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. El amor tiene que ver con decir no. Y así con tu socio, y así con tu empresa y así con tu emprendimiento, con todo lo que tú desarrolles. Y esto me viene al hilo para el punto número 6. El punto número 6 es identidad. Es decir, mucha gente, ¿sabes qué pasa? Que no sabe decir que no porque no es seguro de sí mismo. Entonces, como no tiene las cosas claras, no es seguro de sí mismo y no tiene una identidad personal bien afirmada, entonces, ¿qué pasa? Que la persona al final llega el punto donde definitivamente pues, es esclavo de las opiniones de los demás, ¿no? Quiere agradar a todo el mundo. Donde va Vicente, donde va la gente, va Vicente, ¿no? Entonces, al final, llegamos todo el tiempo a ser esclavos de las opiniones de los demás. Pero esto es un riesgo, Miguel, y un riesgo muy fuerte. Si no aprendes a decir que no, entonces la consecuencia será que vivirás la vida que otros construyan o que otros diseñen por ti. Claro. Y esto es algo completamente negativo y frustrante. Yo como coach, una de las cosas que me he encontrado a veces, por ejemplo, en las empresas, es que a veces hay hijos que están viviendo la vida que el padre quiso que viviera. ¿Verdad? Y entonces es como, ya, pero yo por agradar, yo porque mi padre estuviera bien, yo porque esta empresa no se pierda, yo porque soy cuarta generación, pero a mí no me importa tener una empresa de tornillos cuando yo todavía he querido ser médico, pero yo por, ¿verdad? Y entonces es ahí donde a veces personas con 40, 50, 60 años están frustrados y frustrados en su vida, pero por una sencilla razón, porque están viviendo la vida de otros, son esclavos, el hecho de tener que agradar. Y esto me habla de la autoestima. Y la autoestima es muy importante, Miguel. El tema de la autoestima es clave. ¿Cómo tener una autoestima sana? ¿Qué es la autoestima? Una percepción, autoestima, ¿verdad? Una autopercepción que sea sana. Nuestro amigo Bernardo Estamateas, Estamateas espectacular. Este hombre dice algo que a mí también me impresiona y me gusta muchísimo. Y él dice que, para explicarlo de manera meridiana, de manera clara, ¿no? Él dice que una estima sana tiene que ver con aprender y conocer que hay veces donde las cosas las hago muy bien. Hay veces que las cosas las hago más o menos. Y hay veces que las cosas las hago muy mal. Ahora, cuando hago algo muy mal, me recuerdo aquello que hice bien. ¿Para qué? Para estar firme en mí mismo y poder decir que no, decir que sí, ser una persona segura de sí misma. Cuando hago las cosas muy bien, en vez de ser la última Coca-Cola del desierto y el orgulloso, ¿verdad? Que nadie aguanta, ¿verdad? Porque el orgullo es como el mal aliento, ¿verdad? Todo el mundo lo huele menos el que lo tiene. Entonces, al final, en vez de ser un orgulloso porque lo he hecho todo muy bien y el pavo real, me recuerdo en ese instante que hay cosas que hago muy mal y no pasa absolutamente nada. Y ahí voy equilibrando la percepción que tengo sobre mí mismo. ¿Para qué? Para no ser personajes de ficción. Porque hay gente que pasa de ser persona a ser un personaje de ficción. Sí. Entonces son el superhéroe. O son la cenicienta del cuento, ¿no? Pobrecita de mí, ¿verdad? Que me quitaron el zapato. Entonces, el tema está en entender que necesitamos tener una autoestima sana. El no y el sí están íntimamente relacionados con la estima personal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una estima sana, y la estima sana es eso, el equilibrio, ¿vale? Cuando tú tienes una estima sana, tú puedes decir que no y no eres esclavo de los demás. Y eso me parece que es súper poderoso. Sí, a colación con lo que has dicho, es muy importante también mantenerse firme cuando dices que no. Hace unos días, no, hace ya unos meses, estábamos en casa jugando con unos amigos, unos niños que habían venido a casa, ¿vale? Unos padres.
y estaban los cuadros con pues, que la tablet, que si no sé cuánto. Entonces, Marcos se había portado mal y le habíamos dicho, no hay tablet. Entonces, vinieron sus amigos y dijo, vale, no hay tablet porque estoy yo aquí, pero ahora que vienen mis amigos, cada uno va a tener su tablet, sí va a haber tablet. Y mi mujer dijo, no hay tablet. Mamá, ya te he dicho que no hay tablet y ni tablet. Y Y no los hay dos tal. padres se quedaron como, y es que te pones firme, ¿eh? No, es que no hay tablet. Lo que dices, cúmplelo, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando pasó todo el día entero, la noche, se acostó, ya se fueron nuestros padres y dijeron, joder. Él entendió que cuando es no, es no. Porque si no es, vale, es no, pero vale, luego cuando venga no sé quién me van a decir que sí. No, Claro. es no, es no. Entonces es mantenerse firme en eso, porque es que si no, eres como un poquito una veleta. O sea, Sí, y yo le digo a Esmeralda a veces, porque a veces Esmeralda dice tal cosa, y yo le digo, pero ¿estás segura? Porque luego lo vamos a tener que cumplir. claro. O sea, es decir, que en esa parte también entender que tiene consecuencias y que las tienes que cumplir. Y si es no, es no. Y luego esto que estás diciendo es muy interesante, porque al final, fíjate, Miguel, todos nosotros somos el producto también de la educación que hemos tenido con nuestros papás. Es decir, si al final nuestros padres eran como Miguel y como Sandrei, perfecto, pero si eran otros que decían, nada, déjalo, que no pasa nada, y de repente era un no sí, un sí, no, que no sabías muy bien qué era todo el tiempo gris eso, en vez de blanco-negro, o sea, no había una firmeza. Entonces, claro, al final eso también lo traes, y también es una de las cosas que a lo mejor hay que trabajar personalmente, la historia que tenemos con respecto al no y con respecto al sí, ¿verdad? Eso es muy poderoso, eso que traes, tío. Buenísimo. Y el punto número 7 que tengo aquí es cuando le dices que sí a todo el mundo, a quien le dices que no es a ti. Claro, Claro. tú tienes tu tiempo, tú dices, vale, yo me Muy levanto por la bueno ese, ¿eh? mañana, Muy tengo bueno. todo preparado, vale, voy a hacer el podcast, luego tengo la edición, luego, por ejemplo, tengo que hacer una tortilla de patatas, o sea, tengo ya un plan, en plan, No le eches cebolla a la no, tortilla no, de no, no, patatas sin cebolla. no, Ah, vale, menos mal. nosotros no tenemos casa. Menos mal, eres de los míos. Sí, porque a Sandrés no le gusta la cebolla y a mí tampoco, o sea A mí que... tampoco, en la tortilla no. Entonces, ahora están los haters ahí escribiendo, ¿cómo la tortilla sin cebolla? Venga. A ver, venga, todo el mundo, a ver, que se ponga, ¿verdad? Sí, Que diga. dejad en los comentarios tortilla con cebolla o sin O cebolla. sin cebolla, venga, Sí. pronúnciate. Pronúnciate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes todo organizado, pero entonces llegas a gente, te llama alguien y te dice, ¿puedes venir a buscar tal cosa? Y te dices, ¿cómo le dice que no? Sí, vas a buscar la cosa. ¿Puedes ir a echar las cartas al correo? Sí. ¿Puedes hacerme un currículum? Sí. Y cuando termina el día, después de tanto sí que tú le has dicho a todo el mundo, te das cuenta de que te has dicho a ti que no a la tortilla, a ti que no al podcast, a ti que no a la edición, a ti que no al proyecto, a ti que no a la conferencia. O sea, al final acabas diciéndote a ti que no. Y yo esto, cuando aprendí esto, dije, no, perdona, antes de decirme que no a mí, le digo que no a todo el mundo. O sea porque si no, Claro. viene con relación con la autoestima. Tienes la autoestima tan baja que a ti sí te dices que no, pero a la gente no. O sea, a la gente la puedes decir que sí. ¿Y a ti te vas a decir que no? No, perdona. Claro. O sea, a ti te vas a decir que sí. Sí a vivir, sí a tu logro extraordinario, sí a jugar con tus hijos, sí a vivir con tu familia. Claro. Ahora viene, por ejemplo, las Navidades. Es un momento donde están que si 6 personas, que si 7, que si 8, que si 9. No. Nosotros estamos firmes que vamos a cenar nosotros solos. Y estamos firmes ahí. Y ya puede decir el gobierno lo que le dé la gana. Nosotros tenemos nosotros solos y tenemos nosotros solos. O sea que Me parece al final espectacular. tienes que ser un poquito firme, porque al final acabas diciéndote que no a ti mismo. Entonces, este punto es, si le dices a todo el mundo que sí, a quien le dices que no, es a ti mismo. Y esto que traes es genial. A mí me encanta, bueno, otro de los libros que yo recomiendo, es uno de mis libros de cabecera. Yo recomiendo la Biblia. Esto es un manual, algunos lo ven solo como un libro religioso. Bueno, yo lo veo como un libro de crecimiento, de desarrollo. Déjame que te corte aquí. O sea, yo me leo libros. Yo me leo libros, o sea, yo tengo ahí un montón de libros. Y libros que he dejado y luego no me han devuelto. Entonces, a veces me compro un libro que ya me he leído, ¿vale? Y me lío, entonces cuentan cosas. Pues aquí la gente te empiezan a decir, ¿viste tal libro de Tony Robbins que Lo que dice no sé cuánto? dijo. Y yo digo, Hebreos no sé cuánto es eso. ¿Viste no sé cuánto? Y digo, Lucas 14, digo, pero ¿qué me están contando? O sea, te Tal cambian cual. letras. O sea, la Biblia es un libro que, aunque tú no creas en Dios ni seas religioso, es un libro que dice tantos principios y tantos. O Es sea, una pasada. jueces te empieza a contar lo que es. O sea, código penal está en jueces.
Claro, y en Levítico también. Claro, Claro que sí. O sea, al final, para mí, como te digo, ¿no? La Biblia es un libro de cabecera. Yo no sé cuántas veces la he leído, además la leemos diariamente, ¿verdad? Y incluso la leemos en grupo, la estudiamos. A mí me encanta. Y aquí en la Biblia, por ejemplo, uno de los principios es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Ese es el segundo mandamiento que dijo Jesús, tan acertado como siempre Jesús. Y me impresiona, ¿por qué? Porque él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, te tienes que amar primero a ti. O sea, tienes que poner lo que estás trayendo tú. O sea, ¿qué quiere decir? Que, no, que ya esto ya tiene solera. Es decir, que realmente te tienes que amar primero a ti, dite sí a ti, sí a emprender, sí a tus proyectos, sí a todo lo que definitivamente traes a nivel trascendente. Y una vez que te dices sí a ti, entonces generar ese espacio para pues también decirle sí a los demás. Ama a tu prójimo, o sea, hazlo. Apoya, ayuda, cuida, bendice, lo que tú quieras, pero también primero a ti, ama a tu prójimo como lo haces contigo, hazlo con los demás, ¿no? Me parece que eso es súper, súper poderoso porque definitivamente esa es la clave. Bueno, mi punto número 8, ¿no? Mi punto número 8 es jugar. Jugar a decir que no, o sea, disfrutarlo. Porque, ¿sabes qué pasa? Muchas veces ponemos todo el tema en esto, ¿no? Ay, le voy a decir que no. Entonces yo tengo uno de mis coaches con los que trabajé, le costaba mucho el tema del no. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a jugar esta semana. Pero a todo el mundo, ¿eh? A cualquiera, ¿eh? Así sea tu novia que te diga, dame un beso. No. Quiero que te des el lujo de decirle no a todo el mundo, pero quitarle hierro al asunto, ¿sabes? Es como, oh, la tremenda cosa que dije que no. ¿Por qué? Porque mira, en uno de los actos lingüísticos que lógicamente tiene que ver con las ofertas, con las promesas. Hay 6 actos lingüísticos, bueno, muy interesantes, ¿verdad? Está la afirmación, están los juicios, están las declaraciones, ofertas, promesas, pero es muy interesante que cuando tú, por ejemplo, en la promesa o en la oferta dices no, no le estás diciendo que no a la persona. Sí. Hay que decir no, pero estás diciéndole no a, oye, que no, o sea, que no puedo ir al recado ahora, pero quiero que sepas que a ti sí te digo sí a mi amistad, digo sí a mi familia, digo sí a mi relación, digo sí a la persona. Y esto es súper, súper poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nosotros mezclamos. Es decir, si ahora a Miguel yo le digo, Miguel, el día 13 tendremos un concierto, tío, benéfico, en punto de encuentro, necesitamos, vamos a ver, un experto como tú en imagen, en vídeo, en tal, tienes que venir y tal. Y ahora Miguel me dice, no, o ya veremos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le está diciendo no a punto de encuentro? ¿Le está diciendo no a Fran? No, le está diciendo simplemente no a una acción puntual que tiene que ver con, pues eso, viajar, generar un espacio, un contexto, dejar a su familia. Pero no le está diciendo no, en este caso, a la persona o a la organización o a lo que sea, ¿no? Y esto me parece que es súper, súper poderoso. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos desde allí, podemos jugar, aprender a disfrutar en este tema, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos quedan 8 minutitos, estamos súper bien de tiempo, pero es interesante esto, ¿no? El hecho de poder entender esta clave que yo digo, de verdad, juega. O sea, de verdad, si alguien me está escuchando ahora mismo, me está viendo, nos está viendo aquí en Padres Emprendedores, yo quiero animarte a que juegues, Sí. a decir que no en los próximos. Cógete un día entero y a todo el mundo que 24 venga le horas. digas no, 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 no. Y sabes que eso yo lo hago muy a menudo, ¿eh? Hay gente que me escribe y, por ejemplo, tengo un amigo mío que me escribe, que todos los meses me escribe y generamos todo un espacio y entonces él me escribe y me dice, nada, y digo, no. Y luego le digo, sí, no te preocupes, pero juego con eso, Sí. porque eso te da fuerza, te da identidad y sobre todo como que desbroce y desmitifica, ¿sabes? Es como que no te estoy diciendo que no a ti, o sea, nuestra relación, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra relación de lo que sea sigue siendo, pero a esto no, y no Claro. pasa nada. Yo te juego incluso dos puntos. Cuando eres un comercial, un vendedor, y vendes seguro, pasas a una puerta, tocas y dices tú, hola, mira, el seguro, ¿qué tal? No. Y te vas, me han dicho que no. Que no, cazurro, que a ti no te ha dicho nada. Han dicho que no al seguro. Pero si no te Eso, conocen a ti esa gente, si no saben quién claro. eres. O sea, entonces va la gente. O en Buah, las redes sociales, ¿eh? O en las redes sociales también pasa sí, mucho, ¿eh? no he tenido ninguna venta hoy. He ido a 7 casas y las 7 me han dicho que no. Perdona, si no saben quién eres. No, o sea, yo le pregunto, señora, ¿ha venido aquí un comercial? ¿Cómo se llama? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cuál es su mujer? No tienen ni idea quién eres tú.
Claro, tal cual. Olvídate. Tal Me han cual. dicho que no, y se van con una pena llorando. Que no, que han dicho que no al seguro, que han dicho que no. Tal cual, tal Pues cual, olvídate. tal Y cual. esto es muy complicado decir que no. O sea, de hecho, yo escuché un podcast hace años que hablaba del agradecimiento. Entonces, ponían un reto que era 24 horas diciendo gracias a todo. Te dan un Correcto. pan, gracias. 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 Y intenté hacerlo y no lo conseguí. ¿Eh? O sea, en cosas dije, ay, yo no le he dicho gracias, o no sé qué, Se te olvidó, claro. es complicado. Por Hay eso que poner foco, hay que hay que poner poner foco. foco. Sí, sí, hay que poner foco. Entonces, es muy importante esto que ha dicho Fran de, ¿vale? Yo, a quien me pide una petición y me dice que sí podemos ir esta tarde a comer juntos. Y yo tengo cosas que hacer y le digo que no. Me ha dicho que no. No, le he dicho que no a comer juntos. O sea, pero te digo que sí a la amistad, te digo que sí a comer a lo mejor juntos hoy no, pero Otro mañana por la día. mañana desayunamos. O sea, también separan un poco me dicen que no a un acto, ¿vale? Pero no me dicen que no realmente a mí. Que es que por eso yo creo que cuando tú le dices que no a alguien, se siente mal, porque dice, oh, me ha dicho que no. Que a ver, cazurro o cazurra, que no, que a ti, que no te han dicho que no a ti, te han dicho que no a lo Claro. que tú le has dicho, claro. Ahora, es interesante esto que dices, Mm, que yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, es decir, al final viene el chico del seguro y le dices que no, pues bueno, al final tampoco pasa nada, que decir, que él se gestione y que él vea cómo. Pero hay ciertas relaciones, por ejemplo, relaciones profesionales, relaciones que tienen que ver con familia o relaciones que tienen que ver con amistad o de emprendedurismo. Es decir, cualquier tipo de relación así que nosotros sabemos que queremos construir a largo plazo, no está mal aclarárselo. mm, O sea, en plan, oye Miguel, escúchame, que me has dicho que cenemos como la última vez, ¿no? Me escribía y me decía, oye, vamos a cenar tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces yo le dije, déjame ver, porque no sé si voy a poder, ¿no? Y entonces Miguel me escribía, oye, tío, déjate de rollos, que vamos a cenar. Y, pero que si yo hubiera, al final fue que sí, pero si yo le hubiera dicho que no, mm, entonces aclarárselo a Miguel, por ejemplo, o a cualquier otro, oye, que esto no tiene que ver con nuestra relación, que es que no puedo ahora, pero mm, hagámoslo en otro momento. Entonces, ese pequeño detallito de oye, que sepas que nuestra amistad sigue en pie o que realmente yo creo que suma mucho para que cuando tú digas que no, la gente con la que tú quieres conservar, ¿verdad? Esa relación y que mm. quieres construirla, pues yo creo que suma mucho el hecho de aclarárselo, aclararle y Sí. decirle, esto va por esos tiros. Pero es súper interesante cómo esa pequeña palabra, ese no, es tan poderoso y cómo de alguna otra manera está tan íntimamente relacionado con los sentimientos, las emociones, la estima, súper Mm. relacionado, ¿no? Y a veces cuesta por eso. Esto que has comentado está bien, hay que decir que no, pero tienes que acompañarlo de una explicación, pues que la otra persona lo entienda, o sea, mira, es que en mi boda estoy muy ilusionado, vas a venir, mira, no, pero no porque no, porque es que sería trabajo, no porque es que tengo que liarla en casa, porque tengo que pedir días libres, mi mujer también, no porque encima este mes, porque y que la otra persona le quede bastante claro, porque Claro. la otra persona, como quiere que tú vengas, a toda excusa o cosa que tú le digas que no puedes, él te va a poner un parche. Es no porque día libre, no, pero tú tienes los días de asuntos propios, no porque no tengo dinero para el traje, no, pero lo puedes alquilar. O sea, Claro, lo importante de esto es, no tenemos la obligación de dar explicaciones a nadie. Eso es súper importante. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie, no tengo por qué. Pero sí es cierto que si nosotros estamos en pro de la relación, mira cómo me gusta a mí definir las relaciones. Podemos vivir relaciones dependientes, donde todo el tiempo estamos amarrados a la persona, esclavos de su opinión, etc. Podemos vivir relaciones independientes, como la República Independiente de Ikea, ¿no? De mi casa. ¿No? Entonces, vivir nuestra vida y no darle, pero eso no es poderoso, porque si quieres llegar lejos necesitamos ir acompañados. claro. Entonces, entre la dependencia y la interdependencia, entre la dependencia y la independencia, dependencia e independencia, trabajar en la interdependencia. Dependencia. Entonces, esa interdependencia tiene que ver con, yo no tengo por qué darle explicaciones, pero entiendo que suma que yo, como tú bien dices, genere un contexto que acompañe a este no para que la persona entienda por qué no estoy tomando esa elección. Y no va a cambiar nada, o sea, mi no es no, pero quiero acompañarle en ese proceso. Entonces me parece que eso es súper poderoso. O sea, no vengo desde la obligación de tener que hacerlo, o sea, no tengo que hacerlo, pero elijo hacerlo porque me suma generar este contexto para esta relación, ¿no? Entonces,
Tío, yo creo que le hemos pegado un golpazo hoy Sí. al tema este, bueno, ¿eh? Y también por no ser maleducados, tampoco puedes decir, Ah, no, no, no. Tampoco te va a decir, te van a mandar Claro, entonces tienes que estar, sí. decir que no, pero claro, la persona a la que quieres es una persona o sea, a una persona que te ha dicho, te ha pedido una petición, es una persona que tú quieres, la tienes en estima, tampoco puedes decir tajantemente no a Claro. todo. Y luego los estándares. Escucha, que si tu jefe te dice que muevas esas sillas, si tú estás trabajando y tu jefe te dice que muevas esas sillas, no le digas que no, porque a lo mejor te han echado al día siguiente. Quiero decir, que veamos los estándares, ¿no? O tú como emprendedor, ¿no? O sea, es decir, al final tu proyecto tiene que ver con justamente esto que estamos hablando, con saber decir sí, saber decir que no. Así que bueno, no estamos diciendo que hay que decir que no a todo, pero sí, es aprender a decir que no, aprender a decir que no. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de hoy. Recordad que podéis escucharnos desde cualquier plataforma, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Si estáis escuchando desde Apple Podcast, una reseña de 5 estrellas, y ahí nos escribís para ver que está el podcast. De 5 estrellas mínimo, ¿eh? Si mínimo, no, nada. claro. Es que, de hecho, solo se puede dar 5 estrellas. Entonces, para potenciar el podcast, desde Spotify es muy importante porque os deja compartirlo directamente a las historias de Instagram y ahí lo podéis mencionar para que sepáis que estáis escuchando el podcast. Sabemos, este viene del podcast de audio, @quesadafran o @miguelinfoes. Y de YouTube, pues ya sabéis, un me gusta, suscribiros al canal, el botón rojito y darle a la campanita para que te avise cuando subamos nuevo podcast. Son todos los viernes, aunque modificaremos la fecha, tanto el 25 como el día 1, que cae en viernes. Modificaremos la fecha, que lo diremos la semana que viene cuando subiremos podcast. Pues Fran, un placer estar aquí en Padres Emprendedores. Padres Emprendedores, conciliando la vida personal y profesional para alcanzar el éxito. Un placer. Un placer. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao.